Hola, amigos televidentes de todo el mundo y en especial de la República Dominicana. Hoy les envío saludos de verdad y de corazón. Tengo conmigo, como siempre, Amado Reyes, Abraham Fortuna. Un saludito ahí a los amigos televidentes. Bueno, un saludo para todos. Muy encantado de poder comunicarnos con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a hablar hoy de... El primer tema nuestro es sobre los Estados Unidos de Norteamérica, sobre las elecciones, y vamos a hablar rápidamente, y el profesor me acompañará, en la historia de Estados Unidos, cómo surge Estados Unidos de Norteamérica. Para allá, para el 1776, se produce el 2 de julio la independencia de los Estados Unidos y es proclamada el 4 de julio. Por eso cada 4 de julio se celebra la independencia nacional de los Estados Unidos, la potencia más poderosa de la Tierra. Hay que decir que ya para 1788 en Estados Unidos se creó lo que es el sistema de votación de Cámara Baja y Cámara Alta. Eso se hizo de la Cámara Alta para proteger a las élites que surgieran en ese momento y la Cámara de Representantes ya la parte popular. ¿Por qué las elecciones caen siempre el primer martes de noviembre cada 4 años? En ese entonces el transporte era prácticamente el caballo o la carreta, y la gente que tenían que ir a votar lejos muchas veces salían desde los domingos para llegar a tiempo a su lugar de votación. Eso la gente generalmente se pregunta, ¿por qué no domingo? ¿Por qué no sábado? Siempre cae el primer martes en la fecha que se van a celebrar las elecciones, en noviembre. Cada estado, son 50, y Puerto Rico un estado libre asociado. Inclusive la gente cree que la capital de Estados Unidos, Washington, es un estado. El estado es Washington. Washington es un distrito federal que está lejos del estado de Washington. En realidad, allí, por ejemplo, en cada estado, de acuerdo a la cantidad de votantes y representantes, se le atribuyen los votos electorales. Por ejemplo, en Florida son 29 votos. El que gana la mayoría de esos votos, los votos populares y los votos que se emitan allí en cada urna, gana los 29 votos completos. Así, por ejemplo, como en el estado de Carolina del Norte, son 15 votos, y así sucesivamente. Parece que el que creó eso, en esos tiempos, pensaba muy bien. Y lo que proclamaron la independencia, profesor, estaba George Washington, estaba Adams. Usted podrá seguir ayudándome en esa parte ya. Franklin, Hamilton y toda esa gente, sí. Sí, ese grupo de patriotas y demócratas de Estados Unidos. Vamos entonces a entrar en lo que es hoy el sistema electoral de Estados Unidos, abocados ya a 26 días de las elecciones aproximadamente.
donde está compitiendo el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Está Trump y Biden por el Partido Demócrata. Vamos a ver cómo Amado ve el panorama en estos momentos en los Estados Unidos con relación a eso y también Abraham. Adelante, Amado. ¿Cómo no? Bueno, ustedes saben que hay 50 estados que participan en esta contienda, más el Distrito de Columbia, que es donde está la Casa Blanca, además el Capitolio y todo eso. Bueno, y entonces sabemos también que cada estado tiene un número de votos electores, compromisarios electores que votan y que son propuestos ante las elecciones por la comunidad. El número de esos votos electores se calcula teniendo en cuenta los 2 senadores de cada estado y los representantes. Eso, la suma de eso te da el número de votos compromisarios para las elecciones. De tal suerte que cuando un candidato gana las elecciones en un estado, entonces obviamente los votos compromisarios pasan todo a ese candidato, o sea, todos van ahí. El problema o la ventaja de esa votación por estados es la siguiente: cada uno de los estados es como si fuera, no es, como si fuera una república, y todos juntos, cada república de eso, cada estado de eso, entiende que tiene derechos y que hay que darle un tratamiento igualitario. Obviamente que dependiendo del número de habitantes de ese estado, también el número de representantes, aunque el número de senadores es fijo, 2 por cada estado. Entonces, eso significa que el presidente, el que sale presidente de los Estados Unidos, tiene que ganar las elecciones, entre comillas, tiene que ser el presidente electo de cada uno de los estados. Dice, bueno, porque pierden uno y ganan otro. Lo que pasa es que cuando el candidato logra un mínimo de 270 votos compromisarios, todos los estados de la Unión entienden que ese es el presidente de los Estados Unidos y se adhieren todos absolutamente a ese candidato y ese es el presidente de todos. O sea que el presidente de la República de Estados Unidos es presidente de cada uno de los estados. Sí. Y ellos lo asumen así, por eso el candidato es el candidato o el presidente de la unión completa, porque la unión completa lo asume como su presidente cuando ha ganado un mínimo de 270 votos compromisarios. Entonces, todos lo asumen, no importa. Y obviamente esos votos compromisarios, podría haber disidencia entre ellos y votar los votos compromisarios, pero no se estila eso. Sí, se estila que cuando ya ha ganado un candidato, la mayoría en un estado, se le entregan todos los votos compromisarios. Y en la práctica todos votan por el candidato que ganó en ese estado. Sí, profesor, porque, por ejemplo, la diferencia de las elecciones aquí en República Dominicana con las elecciones en Estados Unidos es que nosotros aquí los votantes votamos directo por un candidato de un partido y el candidato que tenga mayoría de votos pues gana. En Estados Unidos no sucede realmente así. En el caso de Hillary Clinton, ella ganó el voto popular, fue la más votada, pero al final quien ganó la presidencia por los electores fue Donald Trump. Claro. No, precisamente allá, eso de que de voto popular lo mencionan, pero eso no existe. Es como una encuesta. Sí, yo lo veo desde ese punto de vista. Se han es hecho como una encuesta nacional, pero eso no dice muchas cosas, no dice nada. Las encuestas tienen que ser en los estados, ¿no? Increíble para tú saber cómo está uno sí, respecto al otro. Y también, profesor, ahí mismo se eligen los senadores y los representantes de Estados Unidos, la mayoría. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos, Cámara Alta está compuesta por 100 senadores y la Cámara Baja por 335. Eso suman 435. Pero siempre se da que ningún partido tiene mayoría en las dos cámaras. Siempre, por ejemplo, hace tiempo que los republicanos tienen el control del Senado
y el Partido Demócrata el control de la Cámara Baja. Eso significa que el Partido Republicano es un partido de élite, de las clases altas de los Estados Unidos, de los americanos de verdad, de los americanos blancos. Y los partidos demócratas siempre han sido más populares en lo que se refiere a los candidatos de la Cámara Baja en Estados Unidos. Bueno, eso cambia. Por ejemplo, el voto para el presidente, vicepresidente es indirecto, porque es a través de los electores compromisados. Pero el de los senadores, diputados y representantes es directo. O sea, cuando se vota en los estados por ellos, salen por el voto. Directamente. Sí, pero es tan sabio. Lo mismo que el gobernador. Eso fue creado por sabio. Lo que quiero decir es que si, por ejemplo, el Partido Demócrata hubiese tenido mayoría en el Senado, además de la Cámara Baja, a Donald Trump lo hubieran destituido del gobierno. Claro, aquella y vez. esa Cámara Alta precisamente se creó como una protección para la democracia en Estados Unidos. Sí, como existe un Congreso, como existe en toda parte que hay un régimen que es legislativo, básicamente. Los senadores lo elige el pueblo de cada estado y los representantes también, el pueblo de cada estado. Y no es por razones de clases sociales, es que es una estructura legislativa bicameral, donde, por ejemplo, fíjate, cada estado le corresponden 12 senadores, no importa lo pequeño que sea. Sin embargo, no es lo mismo para los representantes, porque un estado con pocos votantes, con pocas personas que votan, tiene menos representantes. O sea, los senadores son 2, no importa el tamaño del estado. Pero los representantes varían. Pero siempre, Entonces, lo que quiero decir, siempre los senadores, el Partido Republicano ha tenido por muchos años siempre mayoría en el Senado. Sí, pero eso no ha sido así siempre. A veces ha cambiado y tiene los demócratas, porque eso es por votación. Como ocurre la votación, entonces, y es directo, no hay que contar, ahí no hay ningún problema. Y es una cuestión interesante. Ahora, fíjate, por ejemplo, cómo el equilibrio de eso. Si un candidato, si ninguno de los dos candidatos consigue 270 votos compromisarios. El 50 más 1, profesor. Sí. 50 más 1. Si no consigue 270 votos compromisarios. Exacto, el 50 más 1. Entonces, quien decide quién es el presidente es la Cámara de Representantes. Sí. ¿Y quién es el vicepresidente? El Senado decide quién es el vicepresidente. Sí, el vicepresidente. Ya tenemos un poco al revés la cosa. Porque eso está para precisamente traer el equilibrio, la cosa, ¿tú entiendes? Sí, Entonces, el equilibrio. Sí. correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay estados que le llaman estados oscilantes, como es Ohio, como es la Florida, como es Pensilvania, como es, ¿cómo se llama? Michigan, y algunos que son estados que un día votan a favor de los demócratas y otro Lo que pasó con ocasión. Pensilvania, que siempre votaban por los demócratas y votaron entonces por Exactamente. todos. Entonces hay que trabajar. Florida ha votado Claro. generalmente por los republicanos y otras veces ha votado por los demócratas. Efectivamente. En este momento, las encuestas le dan al Partido Demócrata en Miami, en la Florida, mayoría por encima de Donald Trump. ¿Por qué? Porque hay una inclinación de los cubanos, de los haitianos, de los boricuas y dominicanos, latinos, hacia el candidato Biden. Pero después de la pausa, vamos a regresar de nuevo con este tema para decirle también cómo van las encuestas en los Estados Unidos en el día de hoy. Adelante, Master.
en el tema de los Estados Unidos, sus elecciones, lo importante que es para el mundo la democracia en esa nación. Y aunque Donald Trump a veces dice cosas hasta para desconocer supuestamente los resultados, lo que se están haciendo por correo, que llevan más de 6 millones de electores, que esa es una de las bellezas de la democracia de Estados Unidos. Aquí no se puede hacer eso. Imagínate Modesto Guzmán manejando el Congreso, el correo aquí, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a ponernos estos lentes, porque ustedes saben que llega un momento que uno tiene que usarlos. En las encuestas, sí, en términos global, le da a Biden 52% y a Donald Trump 42%. Hay estados que él ganó en el 16, que hoy, aparentemente hoy, porque todavía no, las elecciones no son hoy, él las tiene perdidas, aunque hay en otro está compitiendo. Yo quiero mencionar, en Arizona, Biden tiene 48.8, Donald Trump 45.7, Carolina 48.3 y Donald Trump 46.9, Florida, que son de los estados que realmente se piensa que eran de Trump, 48%, en Florida a 44.3%. Georgia, 46.8, 46.5, estaba cabeza con cabeza, ahí no hay ganadores. Michigan, 49.4, Biden, y 42.7, Donald Trump. Minnesota, 50.4, Biden, 41%, ahí está Donald Trump. En Nevada, 49.7, Biden, 43.7, Donald Trump. New Hampshire, 52, Biden, 43. Bueno, la situación para Donald Trump no está fácil, ¿no? Ohio, 46.8, ahí está empate prácticamente entre Biden y Trump, 46.8, 46.2. Pensilvania, que había perdido el Partido Demócrata, dice, y aparece hoy, Biden con 51%, Donald Trump 43.9. En Texas, ahí sí Donald Trump le lleva casi 5 puntos porcentuales a Biden, 44 a 49. Virginia, 51.3. Se está pegado a Washington ahí, al cruzar el puente. A 40.3. Wisconsin, 49.5, Biden, 44. Bueno, lo que quiero decir es que las elecciones no son hoy. Y hoy, precisamente, esos datos son en varias cadenas de televisión, New York Times, NBC, la BBC, Washington Post, el Journal, todos esos medios hacen sus encuestas. Y hasta ahora, Donald Trump, en el consolidado, está perdiendo por 7 puntos porcentuales. Y no nos referimos al voto popular, sino en los dos sentidos. Ha estado hoy en eso. Vamos a ver qué pasa en el primer martes de noviembre, que como dijimos, ¿por qué en Estados Unidos cae martes siempre las elecciones? Es porque los que tenían que trasladarse de lejos de sus ciudades preferían salir los domingos para llegar allá, a veces hasta el mismo martes para votar, porque la votación se hacía a extremo muchas veces. Eso fue creado en 1788 en Estados Unidos, después de la proclamación de la independencia de 1776, el 4 de julio. José, Adelante, no pierda de vista un asunto. a los amigos televidentes. Donald Trump está ahora mismo enfrentando la crisis de la pandemia, la misma crisis que enfrentó inclusive aquí el expresidente Danilo Medina. El penco. Bueno, el penco era el candidato, correcto. Es muy probable que esos numeritos que tú estás dando en estos momentos reflejen la situación creada, la situación económica y la crisis social que ha creado la pandemia en Estados Unidos. Muy probable que a final de este mes se recupere Donald Trump
y pueda ser reelecto. A menos que no vaya un brujo de San Juan allá y lo ayude. Adelante, profesor. Bueno, mira, realmente si el primer martes de noviembre, si el primer martes de noviembre cae el 1 de noviembre, ese día no son las elecciones, porque es el martes después del primer lunes. Sí, exacto. El martes después del primer lunes, entonces es que caen las elecciones. Mira, en esta altura de juego, Hillary estaba mejor que lo que está Biden hoy, pero mucho mejor. Y además tenía una coherencia mucho mayor. Biden tiene problemas para leer cifras. Biden comienza a hablar y se enreda. Biden ya la senitud lo está tomando. Es más, él dijo que no va a una reelección por su edad. Es más, dijo que la candidata a vicepresidencia está lista para ser presidente porque él prevé que podría no terminar el periodo. Y los Estados Unidos, mire, están ahora en un punto de inflexión con el problema de la guerra comercial con China, con los problemas de la crisis económica del mundo debido a... O sea, Estados Unidos necesita una persona que tenga la capacidad de, en el buen sentido, pelear por su país, defender su país. Entonces, una desventaja que tiene Trump es cómo la gente lo interpreta. Pero una ventaja que tiene los Estados Unidos con Trump es que él es un peleador callejero. O sea, Trump es un tipo que es un peleador callejero. Ese no se queda dado, ¿tú entiendes? Un tipo que anda en la calle peleando. Entonces, los Estados Unidos, a pesar de que muchos, especialmente inmigrantes, descendientes de inmigrantes, que ven con buenos ojos que Estados Unidos sea invadido por inmigrantes y se cambie la cultura. Porque fíjate, los italianos, alemanes, todas esas inmigraciones que ya no de Estados Unidos se adaptaron a Estados Unidos, hablando su idioma, su cultura y todo, que tú tienes que preguntarle de por qué su apellido es así, para tú saber que no es de ahí, que es familia de inmigrantes. Pero los latinos, sobre todo, cuando van a Estados Unidos, ellos quieren que se hable español. Ellos quieren imponer su vaina, que hay que comer taco obligado. ¿Tú me entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas, ellos tratan de cambiar la cultura de los Estados Unidos. Entonces, tú vas y dices, no, porque este es el país de los sueños. Es verdad, pero ese sueño, esa posibilidad de sueño americano la crearon otros. Entonces, tú tienes que ver que tú llegues allí legal, que tú llegues allí en buena lista a trabajar, no pasándote por la frontera, queriendo beneficiarte de lo que es el bienestar que otro ha creado, sin tú hacerlo de manera, sin pedirle permiso a los dueños de ese país. Y traigo esa colación porque ya todo el mundo sabe que muchos de los latinos son en contra de Trump, pero es porque ellos quisieran un Estados Unidos precisamente débil, un Estados Unidos que ellos puedan tomarlo, no un Estados Unidos como ha sido hasta el día de hoy la primera potencia del mundo, el país más importante del mundo. Entonces Biden, con su problema que tiene de coordinación, porque está teniendo principios de Alzheimer muy fuerte, Biden lo que es un peligro, un hombre así, porque está Rusia, está China, están todas esas potencias, están todas por cercar a Estados Unidos, ¿tú me entiendes? Y entonces también los latinos que van a Estados Unidos tienen todavía la cultura del izquierdismo aquel de los años 60 y 70, y ellos llegan queriendo acabar con los Estados Unidos. Aquí tenemos amigos que son ciudadanos americanos, dominicanos, que ellos quisieran que Estados Unidos se cayera, pero sí quieren recibir lo que es la pensión, el retiro y los beneficios de ser ciudadano americano, pero son anti-yanquis. ¿Tú entiendes? Pero entonces, es una cosa que uno no lo entiende. Nosotros, estos países aquí, necesitamos que ese hermano mayor sea fuerte, porque nosotros estamos seguros, estamos en equilibrio en esta parte del hemisferio occidental, porque tenemos ese hermano mayor que si es fuerte, nosotros estamos seguros y estables políticamente. Pero mire lo que sucede con los inmigrantes mexicanos. Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos, amigos que viven en Estados Unidos, que al principio ellos no estaban con Trump, pero el discurso del muro, porque ¿quiénes son los más perjudicados de la inmigración ilegal? Son los mismos ilegales. Y en la frontera con Estados Unidos, por ejemplo, la inmigración de mexicanos a territorio norteamericano lo que hace es que daña el nivel de vida de los que ya están en Estados Unidos. Y por eso muchos de ellos compran el discurso de Trump. Claro, la imagen también de ellos como empresarios. Mira, Estados Unidos ahora,
cualquiera de los dos podría ganar las elecciones. Pero hay que esperar, porque precisamente Trump es un callejero, un peleador callejero. Ese hombre en poco tiempo puede cambiar las cosas. Bueno, yo le voy a decir... Y el A Estados escenario, Unidos le favorece. ahora mismo le conviene Trump y republicanos para poder, una vez pase la pandemia, vuelve a retomarse la creación de empleo, el desarrollo de la economía y todo el tipo de cosas. Una cosa es el deseo y otra es la realidad. Trump ha hecho todo lo posible para perder, para parecer un payaso. Y realmente yo creo que hay casos, por ejemplo, Balaguer, ciego, todo desguañangao, ganó unas elecciones en este país. Ahora, yo quiero decirle lo que dicen las encuestas científicas. En este momento, al 9 de octubre, ¿qué dicen varias encuestas recogidas por el periódico El País, el periódico más de prestigio de Europa y de España, y recoge todas las encuestas de Estados Unidos? Y dice lo siguiente: por eso yo creo que él tiene que mandarte a buscar a ti, para que le lleve 2 o 3 brujos de San Juan de la Maguana. Tú sabes que eso Mira, es importante, antes que te diga eso, compañero, porque que eso mismo ocurría cuando iba contra Hillary. Claro. Estaba la situación más o menos parecida. Es que ya él se le fue el sex appeal y la Pero Profesor, que ahí no hay ya ningún no sex tiene la appeal. misma Profesor, el que no oye. conoce la carrera de Donald Trump, Claro. porque tú lo estás viendo como político, pero Donald Trump Pero No, los- yo estoy es viendo es como, más que eso. como politólogo. No, pero yo quiero decirte, No, pero déjeme concluir la idea. En ese mismo tiempo, cuando Trump era candidato presidencial, personas, incluyendo a Juan José Encarnación, decían que él perdía. Y todo el mundo decía que perdía. Claro. Yo decía, no es así. No es así. El tipo puede ganar. bueno, Yo él, no ganó, digo que él va a él ganar. ganó por la intromisión de Justamente los ahora él ganó por la Biden- No, intromisión de los no, grupos. no, siempre. Justamente Pero- ahora Cuando Biden la está en el pantera es mala, le territorio echan de la culpa Donald al Trump. muchacho. Déjenme dar estos datos, por Cuando la favor. pantera es mala, le echan la culpa al muchacho. Permitan que yo voy a seguir viviendo si gana Trump o gana Biden. Yo no. Y yo, como en Estados Unidos, yo lo quiero mucho. Y es para mí mi segundo país, porque mi madre y mi padre eran ciudadanos americanos, murieron inclusive allá. Tengo 10 hermanos, tengo 2 hijos, un nieto, 80,000 familiares y amigos, Le 150. preguntan a los izquierdistas Entonces, aquí, y todos son demócratas. sí. Porque el que ama a los Estados Unidos quiere que sea grande. Nosotros, es por la palabra demócrata, nosotros siempre hemos sido demócratas. Pero mira, el diario El País, elecciones en Estados Unidos 2020, así van los pronósticos. Esto lo busqué yo en Realpolitik. Sí, sí, hay muchas cosas. Historia de resultados. Biden o Trump. ¿Quién va ganando las elecciones en Estados Unidos según las encuestas? Una predicción a partir de sondeos, apuestas y expertos, actualizada cada día. Actualizada al 9 de octubre. Joe Biden es favorito para ganar las elecciones. Como Hillary. Así estaba En Hillary. su momento. Así estaba Hillary. Y del Está país y todo, 81, las apuestas están 81 a 28 al día de hoy. Pero como yo puedo negar las encuestas en este país, que generalmente eran manipuladas, en Estados Unidos no son manipuladas. Allí no son manipuladas. Ahora, si yo fuera republicano o fuera simpatizante de Donald Trump, me estuvieran temblando las rodillas, estuviera palpitándome el pecho y estuviera como una penita así en el estómago. Sí, porque eso la- pasó cuando Los, porque la verdad, los demócratas son óyeme, los que el están pasado así. es pasado, óigame. Puerta de hierro al pasado con 7 candados. pero eso- la realidad de ahora no era la de antes. Era la de antes. Llegó, Cuando Trump Hillary llegó. era la misma realidad. Óyeme, Trump llegó con esa frescura. Biden está en el terreno de Donald Óyeme, Trump. óyeme, Trump Los medios. llegó con esa frescura, con ese sex appeal político, gran expositor, gran orador, Decían que era un manejador de las imágenes de la televisión. Sin embargo, hoy, Decían que era un loco. ¿cómo aparece él? Oye, pero hermano, solamente como él ha tratado el asunto de la pandemia de COVID-19, que van más de 5 millones de infectados, y un 5% de los infectados en el mundo
en Estados Unidos han muerto, del 20% que han muerto de los que han sido infectados, Donald Trump está a la defensiva. Y aparte de eso, que ha afectado la economía. Economía que se la dejó Obama sobre rieles. Entonces, él no iba a surgir de un momento a otro con esa fortaleza económica si no hubiese tenido un gobierno de Obama que inclusive repitió y por poco gana Hillary Clinton las elecciones en el voto popular. Pero no la ganó. Sacó más de 3 millones de electores. Pero de acuerdo a los expertos, como dice José, de acuerdo a los expertos, los rusos, te estás enfocando en Trump y estás olvidando que los demócratas no tienen candidatos. Se comenta que los rusos, y Trump se desvive cuando habla de Putin y habla de Rusia. Se dice que intervinieron con sus hackeadores supuestamente las elecciones. Ahora, de todas maneras, cuando la partera es mala le echan un faltan apenas unas 3 semanas y algo para esas elecciones. Y mi percepción, mi olfato es de que Biden será el presidente de los Estados Unidos. Ese era tu olfato otra vez. En el 16 también era su olfato, compañero. Bueno, y falló ahí. Yo le voy a decir una cosa. Si tú ves, por ejemplo, en Florida, que nosotros estamos cercanos por razones de personas, ahí en Florida tú ves una encuesta y otra encuesta en el mismo estado y difieren muchísimo. Claro. Bueno, porque una es manipulada por los rusos. Pero tú no dices que no es manipulación. Ya hemos llegado. Esa es más manipulada por los rusos. Mira, Biden no resiste el COVID. Lo que pasa es, hermano, ya yo te dije a ti, tiene que, como tú eres oriundo de San Juan de la Maguana, y sabes dónde está Juanito y Guanábano, que hay unos cuantos brujos ahí, y ahí en Sabana Alta también los hay, y en Pedro Corto también, yo quiero que tú me los lleves allá a ver si los salvas. Bueno, maestro, Abraham, muy interesantes los temas, vamos a una pausa y venimos entonces con Baluarte de la Juventud, que está encabezado por Carlenes Rodríguez, Eduardo Ortiz y Leo Swan o Swan Leo. Vienen con temas bastante interesantes para que usted siga con nosotros en el programa Baluarte de la Verdad. Vamos al cambio y regresamos en breve. Televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en su segmento Baluarte de la Juventud. Carlenis Rodríguez, Swan Leo y Eduardo Ortiz, quienes estaremos compartiendo con ustedes esta noche. Señores, yo ando como relax. Señores, habló el presidente, o como diría nuestro amigo aquí Eduardo, el excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona. Cuéntenme, ¿qué les pareció el discurso del presidente? Yo me sentí identificada. Ahora sentí que fue mi presidente que habló, un presidente dispuesto a responderle a la gente. La gente quería respuesta, la gente quería escuchar, porque con esta revuelta de los impuestos, de los impuestos, de qué estamos haciendo, tenemos un presidente que muy comunicativo, últimamente está apareciendo en la prensa, pero realmente me sentí identificada. ¿Cuál fue tu sentir? Bueno, el tema que tocó el primer mandatario de la nación, que más impactó a este país, fue el que dejó sin efecto, señores, dejó sin efecto esos impuestos que le preocupaban a la gran mayoría de los dominicanos y dominicanas.
dadas las circunstancias que estamos viviendo con el COVID. Pero por eso te dije que yo ando, La que ando pandemia, que relax hay que- ya. Ya estamos más tranquilos, ya no hay impuestos hasta ahora. Para el 2021, al menos para el presupuesto del 2021, no vamos a tener esos impuestos que tanto preocupaban a la nación. Pero cuéntame, Eduardo. Él tocó varios temas de importancia tanto para la juventud, para los adultos, para los niños, y entiendo que cuando el presidente hace alusión a que hay 6 ministerios que van a recibir, digamos de esa forma, recursos por encima de lo presupuestado del año 2020, le va a ir bien. Hay 16 ministerios que no correrán la misma suerte. Estos van a ver disminuido sus ingresos y eso no está bien. Eduardo, pero vamos a hacer un análisis. ¿Cómo el presidente empieza su discurso? Empieza su discurso diciendo que está dispuesto a responder. Así es. Comienza diciéndonos que cuando inició no estábamos listos para escuchar en el estado que se encontraba nuestra nación. Lo que pasa es que el presidente en ese momento... Trató de darnos paz. Claro, porque usted se Lo que- imagina tomando posesión y de una vez decir, miren, no, a eso había que darle su tiempo y yo estimo que lo hizo correctamente. Pero veo lo que hizo muy bien. de entrada se sintió como él se apropió de su posición y ya marcó la rienda de cómo no han dejado el Estado y especificó que una de las cosas por las que la juventud, el pueblo, los movimientos, nosotros queremos nombre, nosotros queremos saber, nosotros ya no queremos escuchar. La antigua gestión nos dejó deuda, la antigua gestión se llevó todo. Nosotros necesitamos empoderar al Ministerio Público y él como presidente dijo que él está en toda la disposición y ya se va a iniciar auditoría Así en es. los ministerios principales, por lo Así menos. es. Y fueron esas reacciones fueron minutos después. Ponemos el ejemplo del presidente de la Cámara de Cuentas, el doctor Hugo Álvarez Pérez. Se sintió ofendido. Inmediatamente. Se sintió ofendido, claro. Dijo que, porque el presidente hizo alusión a que esos miembros, él no entendía el por qué no habían renunciado. No, porque no están Él haciendo nada. se sintió identificado. Y otra cosa, el presidente de la Cámara de Cuentas es él mismo que dice que al único partido que no se pudo fiscalizar fue al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, Diez- Pasó 16 eso, años. 16 años sin fiscalizar. entonces yo no entendí por Pero qué. entonces, ¿y por qué qué? no? Si Mira, era que se la- resistían, entonces ve y, ¿verdad? Porque yo entiendo que el sentir del presidente, o sea, ¿cómo es posible que si usted estaba realizando las auditorías, las estaba realizando, no hubo una fiscalización? O sea, no, ningún ministerio, nosotros nunca escuchamos que ningún ministerio tenía problemas. Siempre todo estaba muy bien, no había problema de robo, no había problema de esto, no de aquello, pero al final nosotros sabíamos como ciudadanos que el dinero se estaba yendo para algún lado, señores, que no era, obviamente. Al tomar posesión, el primer mandatario de la nación, por eso es que él apodera a la Contraloría General de la República para que ellos, eso es un mensaje, no confío en esa Cámara de Cuentas. Eso es sencillo, señores, eso no hay que maquillarlo ni decir, no, el presidente de la Cámara de Cuentas, que un miembro, no. Y fue muy enfático. Ahora, me gustó algo. El presidente hizo alusión a esos ministerios, a los 6 que decía anteriormente, que le iba a incrementar los recursos. Y oigan a cuáles. Ministerio de Salud Pública. Uno, Sí, el exacto. principal, porque ahora mismo Y dijo el estamos por teniendo qué. problemas con el Y COVID, dijo el por claro que qué. sí. No, y el 30% de los médicos, un aumento, un posible aumento. 2, Ministerio de Educación. Todos sabemos
Que hay una debilidad grande en el Ministerio de Educación. 3, Ministerio de Interior y Policía. El Ministerio de Interior y Policía, ahí el presidente, bueno, él hizo alusión a la Policía Nacional, que le va a tratar de compensar sus salarios para llevarlos ahora a $300. Háblame en pesos, Pero que no él estamos en un país de quiere- dólares, no me él voy a ir para la quiere- calculadora. Bueno, Eduardo, eso fue háblame- lo que dijo el presidente. Sí, mi amor, pero dímelo en pesos, que estamos en un país Entonces- donde manejamos pesos, no me esté hablando a mí de dólares. Entonces, Que el él policía dice- no sabe cuántos son $300. Exacto, Dígame exacto. que ganan 8,000 y le van a llevar a 12. No me diga Entonces- 500, 300. Entonces, ellos recibirán esa partida, pero es hasta ver cómo pueden cumplir la promesa o su promesa. De los como- 500 de los dólares. $500. Y volvemos a los dólares. Entonces, 30,000 pesos. ahí tenemos 3. Ahora ahí 30,000. tenemos 3. 4, obras públicas. Me gustó mucho lo de obras públicas. Mi amor, Sí. Rancho Arriba Ocoa. Ay, Carlenis y un servidor. Sí, hemos pasado Somos mucho de una trabajo. provincia del sur del país, San José de Ocoa. El presidente de la República hizo alusión a la autovía del AMBA, que no pertenece, pero es verdad, eso está en el país. Pero a nosotros nos gustó la circunvalación Baní. Ay, Sí, por, por favor, favor. eso va a ser un respiro Eso es completo para increíble. nosotros. Pero claro. Dios mío, tener Claro. que pasar por esa Expreso. carretera toda vez que uno se dirige hacia su casita. No hay que correr mucho. Usted de 80 a 100 llega a nuestra Rapidísimo. provincia en 1 hora. Quizás menos. Porque el tiempo se toma de la fortaleza Ujú, a la salida. Sí, la salida. A la- a Sí. la A sirena, la sirena, a la a sirena. la salida de la sirena. Pero también tocó una carretera que es anhelada por nosotros, por los ocoeños. Carretera Ocoa Rancho Arriba. Ah, ok. Específicamente Sabana Larga Rancho Arriba, pero si se hace completa, pues mucho mejor. Claro que sí. Entonces, ahí tenemos cuántos Van ministerios. 4 4. con obra pública. Tenemos el 5º ministerio, que es el Ministerio de Agricultura. Ahí vemos también los 5.000 millones que le dieron ahora. Que se liberaron una parte. Y hizo alusión también al 6º y último ministerio, que es uno de los que también yo estoy de acuerdo, que es el Ministerio de la Mujer. Hay que trabajar y en el programa pasado Pasado. hacíamos alusión a las casas de acogida y todas estas cosas. A empoderar. Yo entiendo que el presidente también no hay que, mire, el presidente utilizó una frase que a mí me llamó la atención y es verdad. Yo digo que es cierto porque cuando tú, por ejemplo, dices, señores, pero es que la administración pasada, la gestión pasada, el gobierno pasado, prefirió patrimonio y no patria. Se llenaron de Eso- patrimonio. Sí, pero Mucho, eso mi amor. fue, eso Eduardo, fue mira, duro. oye, estamos en un tema excelente. Este discurso realmente tiene a la población motivada, tiene a todo el mundo hablando. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con nuestro tema central. Regresando, señores,
tenemos un presidente del pueblo. Tenemos un presidente que está trabajando para todos. Y en este discurso nos dio una muestra de cómo está la gestión. ¿Cómo tú crees? ¿Está vertical o está lineal? Horizontal. Yo noté un presidente muy sobrio y un presidente llano. Le habló y él habló lo que al pueblo le gusta escuchar. ¿Ustedes no sienten que el presidente está hablando como mucho últimamente también? Lo que pasa es que el presidente estaba obligado a hablar. Sí. Estaba obligado a Yo hablar. creo que se está saliendo Está obligado a hablar. de lo común. Está rompiendo. Antes, cuando un presidente llamaba a que tenía una rueda de prensa, era un toque de queda. Sí. Ahora vemos como algo habitual que el presidente quiera dar respuesta. Pero ¿ustedes Señores. no creen que eso al final pueda afectar al mismo presidente? Porque entonces el pueblo va a perder la emoción de verlo. Porque nos van a sin venir embargo hablando también de lo escuchó al mismo. pueblo. El pueblo estaba protestando. La gente necesitaba escuchar que el presidente oyó la voz Yo y sentí- entendió que debía dejar sin efecto los impuestos. Perfecto. Me identifico total y absolutamente. El presidente puso el corazón, su voz, Ahora yo me pregunto. en el corazón del pueblo. Ahora, señores, Su voz en el corazón del pueblo y debe ser así. pero dentro del discurso ustedes vieron, hay una presión. ¿Dónde está el presupuesto? Porque no había para pago de nómina. Sí, pero mira, oye, Swan. Entonces se agotó el Te- presupuesto, hoy- faltando 3 meses. Oye, Swan, alguna de las, ¿verdad? El presidente hizo alusión a que al 7 de agosto no se había todavía desembolsado el asunto de los recursos que se le entrega, el quédate en casa, el PATIR, al 7 de agosto. Ellos tuvieron que asumir eso. Pero también Préstamo. habló de que del 16 de agosto hasta la fecha, el déficit se redujo en 19.000 millones de pesos. Es que era un desfalco lo que tenían. Entonces, Era un desfalco, era un descaro total. Y el Sí. pueblo, a pesar de que se quejaba, sí, pero No, por eso no precisamente. había una actuación por el pero parte por de eso, de nadie. Por O sea, eso estábamos precisamente, indefensos. exacto. Estábamos Por eso totalmente precisamente cuando el presidente hace alusión a esta, óigame, señores, eso fue un discurso de que el que entendió y le sirvió el zapato se sintió que le dieron, ¿oyó? Se sintió que le dieron. El presidente le dijo al partido saliente que ellos no tenían moral para criticar a este gobierno por todo lo que hicieron. Y no es mentira. Abultaron las nóminas de casi todas las instituciones. Las botellas, ni hablar. Increíble. Y vuelvo y digo que fue la frase que más me gustó, que ellos eligieron patrimonio antes que elegir a la patria. Pero mira, eso es un buen punto para la base del partido, para los compañeros que han estado desesperados porque no lo nombran, porque no tienen ninguna posición, que ya trabajaron, que hay un sinnúmero de PLDistas que tienen más de 16 años en algunas posiciones. Pero, ¿y si no había presupuesto? ¿Cómo tú cancelas a una persona si tú no le puedes pagar sus prestaciones? Bueno, Que normalmente, ¿Cómo tú sales de ellos? en ese tema es una situación bastante difícil. Además de que recuerden que se ha hecho toda una comisión de empleo, se ha tratado de hacer evaluaciones, porque ahora no se quiere simplemente posicionar a alguien porque hizo campaña, sino porque tenga la competencia claro, y la capacidad. para Para poder ocupar ese asumir, puesto. Claro, porque claro. necesitamos salir de donde estábamos y necesitamos generar un cambio, y el cambio hay que generarlo ahora. Bueno, mira, Swan, Así con es. ese tema de las prestaciones laborales también hay que tener un poco de cuidado, porque ya es por costumbre que cuando una persona la cancelan del Estado, usualmente eso prescribe a los 90 días. Y la gente no lo reclama, y eso se queda así.
Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con ese dinero que no se le paga a esas personas? ¿Qué hacían con ese dinero? Porque hay un presupuesto para esas liquidaciones que se supone que debe de estar en el presupuesto anual de cada institución. Ahora bien, actualmente hay muchas salidas. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Le vamos a pagar o se va a quedar así como el anterior? ¿Qué tú crees que puede pasar en Ellos ese lo van a sentido? ir, ellos lo van a ir Porque desembolsando hay- al paso. Sí. Ellos lo van a ir, Bueno, ellos lo yo van a ir digo- haciendo. Yo con las espero- relaciones que tengo en algunos ministerios he visto que parece que producto de la campaña política hay muchos empleados que entraron recientemente en marzo. O sea, hay personas que fueron nombradas en junio. Así O sea, ¿Y usted sabe en cuál institución se cualquierizó? Que eso ni siquiera, no se puede ni siquiera hacer mucha alusión a ello. En la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Señores, eso era un desastre. Fue un desastre lo que encontró Roberto Álvarez ahí. Un desastre total. Un asunto que había que complacer a muchas personas políticamente, colocar cuadros. Así no. Y entonces, que no justificaban las posiciones ni los salarios tampoco. oh, wow. Eran personas que no asistían. No asistían. Yo no quiero ni decirte qué pasa en el CEA. Yo creo que ya al Estado no le queda terreno. Porque realmente se distribuyó Sí. Eso entre esa banda. es increíble. Es Yo una he lástima, llegado a la conclusión de que en un momento determinado, personas que sí amamos nuestra República Dominicana, por eso es que le vamos a decir a muchos políticos que lo vamos a colocar en el zafacón de la historia, para que no vuelvan a manejar las arcas del Estado, ni los recursos de nosotros, los dominicanos y dominicanas. Yo lo que siento es que sí tenemos que poner el ejemplo. O sea, tenemos que poner el ejemplo. Nosotros, como jóvenes, estamos esperando respuesta de esos casos que están ahí. Y si no hay personas presas, nosotros vamos a entender que eso es lo correcto y lo vamos a hacer igual. Porque si a ellos No podemos sepultar expedientes. No, es No, los presidente- expedientes tienen que salir a la luz. El presidente hizo alusión a eso también. No puede Sí. haber Y impunidad. dijo- No puede haber y dijo impunidad, que porque es que al final los a nosotros nos afecta, señores. Nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos que puedan crecer en una sociedad de verdad. Señores, O sea, que ya cambiamos, no podemos permitir Claro, eso más, claro. porque le estamos diciendo a nuestros jóvenes que robar es lo correcto y que el político, o sea, que la persona que es política es ladrón y no Entonces, es así. por eso fue que el presidente hizo alusión y dijo, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, en otras palabras, eso en mis palabras, en otras circunstancias, someter ante la acción de la justicia con expedientes motrenco, como nosotros decimos en el pueblo llano, para que se caigan. No, haciendo Entonces, ruido, porque que la simplemente ley- hacemos ruido, pero la ley no cae sobre ellos. Exacto, Nunca, entonces yo nunca. prefiero, Simplemente pasan a ser noticias de una semana. yo prefiero No, yo lo que que creo... se tomen su tiempo. Sí, exacto. Que se Debemos tomen su tiempo y hacerle- esos Yo creo que expedientes- en cada ministerio deben trabajar con pruebas y hacerle Claro, un expediente completo histórico Claro. de cómo estuvieron haciendo las cosas. Porque él hace alusión y dice que de ser así, por eso es que los responsables de cometer esos hechos siempre salen libres. Entonces hay que hacer e instrumentar esos expedientes. ¿Para qué? Para que los procesos judiciales tengan éxito. Señores, ya producción me dice que hemos llegado a la parte final de su espacio, Baluarte de la Verdad, en su segmento Baluarte de la Juventud. Estuvieron con ustedes Carlenis Rodríguez, Swan Leo y nuestro director y productor Juan José Encarnación. Un servidor, Eduardo Ortiz Díaz. Hasta el próximo sábado. Dios mediante.